Nicaragua, gente que no vende patria, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 26 de abril de 2023. Acuérdense que el lunes no hay Sin Fronteras. Con Byron Baltoano Sandino y con Carlos José Hurtado, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. Ayer estaba viendo la fotografía que publicó la empresa portuaria, la publicó en su página de Facebook, de los buques, o el buque, perdón, que vino de Rusia ya trayendo el tercer lote. 150. Acuérdense que se va para todos lados. Un puchito viene a Managua, pero el resto va para los departamentos. 150. Y falta otro, según me acuerdo que anunció Daniel y luego Rosario también lo dijo. Falta otro, no me acuerdo si es para julio, algo así, pero lo dijeron ellos. ¿Verdad? Llegaron al puerto de Corinto. Ya fuiste a la nueva etapa del Salvador Allende. Dicen que está bestial, yo no sé si... No. Como no tengo tiempo para esas cosas, ¿me entendés? Dicen que está bestial. Bueno. Quiero saludar a un cumpleañero del lunes, que dicen que cumplió 48, ¿qué me dijiste? 49. 49 fue que me dijiste. Julio Rueda Vargas, compañero militante residencial Las Mercedes. Y entonces yo no me acordaba de esto, ni siquiera, ni sinceramente todavía. Pero bueno, este es el muchacho aquel que contó la anécdota de cuando le pregunta a su mamá, mire, yo hoy tengo que ir al servicio, y si no va, digo, ¿cómo es? Yo prefiero un hijo muerto a un hijo cobarde. Este es ese chaval, está cumpliendo años. ¡Felicidades! A Julio Rueda Vargas. Si me equivoqué en la edad, le echan la culpa a Carlos Hurtado, que eso fue lo que él me dijo. Samantha Carrión nos está invitando al documental Una plática con Tomás que hizo Marcio Vargas. Dice la Samantha que va a hacer una proyección especial en la sala Pilar Aguirre de la Cinemateca a las 5 de la tarde. Y después dicen que va a haber otro en la sala virtual. ¿Cuál es esa sala virtual, vos? Yo sé que no lo entendí. A las 7 de la noche del propio viernes. Entonces viernes a las 5 de la tarde en la sala Pilar Aguirre de la Cinemateca, el documental Una plática con Tomás. Tomás cumple aniversario el 30 de abril, domingo. Y quiero enviar un saludo, me lo mandó Alfonsina. Dice Alfonsina que se encontró ahí en la Casa de la Cultura y la Creatividad Otto de la Rocha al compañero José Mariano Obando Villalta. Trabaja como vigilante y es oyente de Sin Frontera, oyente y vidente. Muchas gracias a José Mariano y muchas gracias a Agustina perdón, Alfonsina, dime, vos no me corregí, Agustina le dije ya, me voy a pegar a María Alfonsina. Quiero recordar una compañera, ya vamos a hablar bastante de otras cosas hoy, espérenme. Pero quiero recordar a una compañera a quien tuve el privilegio de conocer allá en los años 80. Ella falleció el 13 de abril de 2009, o sea, ya cumplió
14 años de fallecida. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Estamos hablando de la compañera Auralila Molina López. ¿Por qué ella es destacada? Fíjense. Madre de 2 héroes. Madre de... Su única hija fue secuestrada por la Contra. Y ella se dedicó al activismo revolucionario organizando a las mamás de héroes y mártires, las madres de los secuestrados. Viajó denunciando lo que pasaba en Nicaragua. Estuvo incluso en La Haya como parte de la delegación de víctimas de la agresión yanqui en la denuncia que culminó con la condena de Estados Unidos. Ahí anduvo Auralila. Una mujer muy entregada a su... Ese era su quehacer revolucionario y lo hizo muy bien. Pero además ella fue fundadora de FedSalud. Fíjate que hay una cosa sobre FedSalud que incluso los mismos miembros de FedSalud creo que no lo asumen. FedSalud nació al calor de la lucha sindical. Con la huelga que empezaron las enfermeras y después los médicos y demás. ¿Verdad? Allá en 77, luego en 78. Pero hay algo que creo que no es adecuadamente asumido. Y es que el Frente Sandinista hizo suya las demandas de los trabajadores de la salud y lo sacó en el comunicado aquel del asalto al Palacio. Ahí salía. Eso es muy importante. O sea, FedSalud no nace como una iniciativa del Frente, nace al calor de la lucha. Y en esa lucha, la única organización que lo respaldó fue el Frente. Interesante. Pues entonces, Auralila andaba en esas acciones sindicales, fundadora de FedSalud, Auralila Molina López. Fue dirigente de AMLAE también. En esa lucha con FedSalud o por las reivindicaciones, ahí anduvo, dice, con los médicos Chalo y Chalito Ramírez, el doctor Álvarez, Efraín Fajardo, Rafaela Padilla, asesinada por la Guardia allí en Masaya, Berta Calderón, asesinada por la Guardia aquí en Managua, Silvia Ferrufino, que entregó su vida en una de las tantas luchas de los trabajadores de la salud, el doctor Morales Urbina, Manolo Morales Peralta, que era social cristiano, pero un hombre muy consecuente. Ese pobre hombre, ¿sabe por qué? Mira lo que ve. Ahí lo llevan primero al hospital, a lo que hoy conocemos, a ver, creo que fue al hospital Berta Calderón, algo así. Y entonces lo mandan que eso no se atiende ahí, que vaya al Manolo Morales, que se llamaba el Hospital Oriental, en la época de Somoza. Y ahí llegó muerto el hombre. Manolo Morales, Milton Mairena, Jacobo Marco Frech, que ya falleció hace un par de años, Sergio Martínez, la doctora Erlinda López, asesinada por la Guardia aquí en San Judas, y el doctor Osorio. Luchaban contra los sindicatos blancos del somocismo, los sindicatos complacientes también de otras agrupaciones. Ella es mamá de José Mercedes Cubillo Molina. Este es el muchacho aquel, ¿te acordabas? Este es el chavalo que se le para una tanqueta de frente ahí en la carretera entre Chichigalpa y Chinandega. Se le para la tanqueta de frente, dispara, el RPG-2 creo que el que andaba en una sacuete, destruye, pues inmoviliza la tanqueta. Y cuando va a subir a la tanqueta, que va con un muchacho que le decían el guatemalteco, si mal no recuerdo, un francotirador de la Guardia le mete un balazo como te dijera yo, en un costado, pero el balazo le perforó el pulmón y se ahogó en su sangre. Heroico, un chaval heroico. Cayó un mes exacto antes de la revolución, el 19 de junio, de que triunfara la revolución, 19 de junio de 1979. Y Auralila también es madre de Manuel Antonio Cubillo Molina, que era menor que José Mercedes. Este chavalito, como a los 15, 16 años, ya lo mataron en el Quilocho. Aquella matanza horrible que hizo la Guardia. Ahí mataron, nunca se supo cuánto. Nunca se supo.
porque fueron a tirar, esparcieron los cadáveres en distintos sitios. Una parte los fueron a tirar allá por la carretera de San Rafael del Sur, por ejemplo. Otra parte la dejaron allí. Este chavalo de seudónimo Leonel cayó el 13 de junio de 1979, es decir, 6 días antes que su hermano. ¿Te imaginas el dolor de esta pobre madre? Y luego triunfa la revolución. Su única hija, mujer, Maritza del Carmen Cubillo Molina, por supuesto, a la alfabetización, y después le escogen para ir a estudiar a Cuba y venir con la Brigada 50 aniversario. Ahí vino ella. Ahí la destinan a una comarca que se llama Soledad, en Huihuilí. Ahí la secuestra la Contra, en 1984. Yo recuerdo a Aurelila en esos tiempos buscando a su hija. Logró que la liberaran, ya saben en qué condiciones, y Maritza jamás se recuperó. Quedó traumatizada de lo que ahí ocurrió. Pues bueno, les cuento eso porque son los hijos de Aurelila Molina López, una luchadora, gran activista, gran revolucionaria, leal, jamás se rindió. Y le rendimos homenaje a Aurelila Molina López, fallecida el 13 de abril de 2009, casada con José Mercedes Cubillo Sevilla, que murió también en el 2014, algo así, falleció. Creo que fueron 7 los hijos, ¿no? Creo que sí, creo que fueron 7. Bueno, honor y gloria a Aurelila y saludos a Abraham Cubillo, uno de sus hijos, que nos mandó estos datos. Fíjense, son las 6:45. Ayer murió alguien que la inmensa mayoría de ustedes no conocen ni ha oído mentarlo. La inmensa mayoría, no digo que todos. Ayer murió un luchador que fue adelantado a su tiempo, es la verdad. Y vivió sus tiempos con lealtad consigo mismo y con la humanidad. Estamos hablando del grandísimo, del gigante Harry Belafonte. Un gigante. Fíjense. Entonces, y quiero compartir con ustedes esto de Harry Belafonte, sobre todo por una razón, por los muchachos y muchachas que hoy inician una carrera en la música o en el arte, en cualquier manifestación artística. Solamente para que les sirva de referencia. Harry Belafonte, que fue un monstruo de la música, es el primer cantante estadounidense que vendió 1 millón de copias. El primero fue Harry Belafonte, en la época del peor racismo en Estados Unidos. Después vendieron Elvis Presley y demás. El primero fue Harry Belafonte. O sea, un músico excepcional. Tenía un ritmo en la manera de bailar, en la manera de cantar, excepcional. Pero eso no es lo más importante de Harry Belafonte. Y él mismo lo dice. Yo llego al arte por mi compromiso social. No soy un artista que se ha comprometido, soy un activista que he usado el arte como parte de mi compromiso. Fíjate bien, no lo dice de esa manera, pero esa es la esencia del mensaje. Ya vamos a leer qué es lo que exactamente dice. Por eso es tan importante. También creo que esto es válido para todos los que militamos en la revolución, en cualquiera de nuestras facetas, excepto los que son muy técnicas, pues. Pero yo creo que en cualquier faceta, primero uno es militante y después es periodista y después es artista y después es lo que sea. Pero la primera cosa es la militancia en la revolución. Y a veces no nos percibimos de esa manera y creo que es un error en la manera como nos ubicamos en la sociedad. Entonces, Harry Belafonte, fíjense, miren qué interesante que es esto. Él nació en Manhattan, pero casualmente porque su papá andaba ahí en
en New York porque era chef de un buque de la Marina británica. Pero él era un jamaiquino, o sea, él nació en Jamaica, el papá de él. Pero, ¿sabes? Jamaica era una colonia británica, inglesa, pues. Y entonces, uno de los grandes empleos era andar en un buque. Y si era buque de la Armada, mejor, porque te pagaban mejor. Entonces, él era chef de ese buque. Entonces, iba con su esposa y pernoctaron en Manhattan y ahí se quedaron como 7 años, algo así. Después él se fue y ahí quedaron la esposa y los hijos. Esto es importante. Bien, entonces él nace en Manhattan por circunstancias. Pero después su padre y su madre se regresan a Kingston, a Jamaica. Entonces ahí pasa, y eso es lo que le marca la vida de Belafonte, esos 5 años, entre los 7 y los 12 años. Y lo marca. Lo marca porque captura el espíritu de la música jamaiquina, la esencia de esa música, y porque además se compromete socialmente para luchar por la justicia social en esa estadía. Y a partir de ahí inicia su militancia. Como tenía un don especial por la música, usa el arte para dar a conocer su propuesta o su compromiso social. Por ejemplo, en la lucha contra el racismo. Y él fue un adelantado. Su mentor era Martin Luther King, nada más y nada menos. Pues. Pero después trasciende Estados Unidos por una película que hizo. Creo que la filmó en Cuba, si mal no recuerdo. Sí, así fue. Y ahí él constata el racismo que vivían los negros en Cuba. Estoy hablando de 56, 57. Y entonces filma una película, miren qué interesante, donde los protagonistas era él, negro, que se enamoraba de una chica rica, blanca. Fue escándalo en Estados Unidos. Era una transgresión a las leyes. Un negro, ¿cómo va a ser un negro enamorado de una blanca? ¡Qué barbaridad! ¡Escándalo! 56, 57, por ahí fue. Entonces, es importante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, él se enamora también no se enamora, pues se compromete con los negros de Cuba. Entonces, él llega a Cuba cuando eso era pecado mortal. Y se vuelve brother de Fidel, brother. Arriba Belafonte llegaba a Cuba y al día siguiente lo recibía Fidel. Entonces él cuenta varias anécdotas, es interesante, ¿vos? Dice que, por ejemplo, él pudo comprobar en su primera visita a Cuba después del triunfo de la Revolución, creo que fue en el 63, él pudo comprobar que no es que no hubiera racismo ya en Cuba, pero sí que no era una política de Estado, y además que se notaba que había un esfuerzo de la sociedad cubana por superar semejante atrocidad del racismo. Entonces que había niños negros y niños blancos y niños mestizos en los CDI, en las escuelas y demás. Pero también cuenta otra cosa. Dice que un día llega a Cuba, ¿verdad? Estaba comenzando el fenómeno del hip hop en los 80. Y entonces nota que hay una censura sobre el hip hop en Cuba. Que no dejaban a los chavalos, que el chavalero de la época era el hip hop, como ahora es desgraciadamente el reggaetón, ¿verdad? Pero bueno, el hip hop es otra cosa, ¿sí? Y además el hip hop requiere talento de verdad, pero bueno. Entonces, él se puso a platicar con el ministro de Cuba y el ministro de Cultura y con Fidel, creo que el ministro era Abel Prieto. Y entonces le dice a Fidel que ese es un error, que ese es un género musical muy bueno, que además permite la expresión de los jóvenes, etc. 2 años después regresa a Cuba y se encuentra con los chavalos de hip hop que llegan a darle las gracias porque después de esa plática el gobierno de Cuba les permitió desarrollar su talento en el hip hop e incluso abrieron una sección y demás. Ese era Harry Belafonte.
pero además comprometido con el pueblo de Irak, contra la guerra, contra la invasión, contra el imperialismo, contra el racismo. Ese era Harry Belafonte, mano. Así de importante. Entonces, incluso él fue, bueno, es que él, como todo joven de la época, pues tuvo que meterse al ejército yanqui en la Segunda Guerra Mundial y ahí vivió en carne propia el racismo. Y entonces eso lo marcó también, ese fue el otro fenómeno. Entonces, el que hace del calipso un género internacional es Harry Belafonte. Con la famosa Banana Boat, que no se llama así en el éxito que él tuvo, pero bueno. Matilda, ese es de él. Pero montones tiene. Y él hace internacional el género del calipso. Pero lo hace, repito, su objetivo no era ser un triunfador como artista, su objetivo era el activismo social contra el racismo y por la justicia social. Eso era lo principal para él. Esto es lo importante, pues. Por eso lo quería comentar de esta forma, pues, desde el lado de su militancia. Además que era un artista excepcional, pues, sin duda, sin lugar a duda. Cuando me preguntan, decía Harry Belafonte, tenía 96 años cuando murió ayer, ¿verdad? Murió al amanecer de ayer. Cuando me preguntan por el momento en que el artista se convirtió en activista, respondo que fui activista mucho antes de ser artista. Ambos se sirven mutuamente, pero el activismo es lo primero. ¿Ya? Lo dice un hombre con su autoridad artística, ¿no? Tipo que triunfó. Actor de cine, conductor de televisión, bailarín, empresario. Tiene toda la autoridad para hablar de esta manera. No soy un artista que devino activista, sino un activista que decidió meterse artista. Hasta el New York Times lo reconoció ayer en su obituario, ¿no? Durante la década de 1950, cuando la segregación racial, ¿saben lo que es eso, no? Los negros no podían ir a los mismos lugares de esparcimiento que los blancos. Y en un autobús, los blancos iban a los lugares delanteros y al fondo los negros. Y si se cruzaban, los echaban presos después de una golpiza. A las universidades no podían ir porque de los blancos tenían que ir a universidades de los negros, que eran las más pobres. Además, por cierto, vos sabés que Albert Einstein nunca iba a una universidad blanca a dar charla. A la única vez que fue a una universidad fue a una universidad de negro, porque era de negro, por ejemplo. Pero bueno. Entonces, durante la década del 50, dice el New York Times, que es un periódico racista, cuando la segregación aún estaba muy extendida, su ascenso al escalón más alto del mundo del espectáculo fue histórico, pero su enfoque principal eran los derechos civiles, o sea, porque así fue. Entonces, nuestros artistas, recuerden esto, pues. El compromiso es primero y el arte es tu manera de expresar ese compromiso, no es al revés. No es un artista que de pronto se le ocurrió ser solidario con no sé quién, como hay algunos idiotas comerciales, ¿no? Se fueron, ¿te acordás cuando la CIA les pagó? Eso está probado, les pagó, hace como 4 años, 5 años, algo así, para ir a hacer un gran show allí a la frontera entre Colombia y Venezuela, ¿se acuerdan? Y nos duele Venezuela, pobrecito, el pueblo venezolano, se está muriendo de hambre el pueblo venezolano. Les pagaron por ir a ese show y después se olvidaron, porque a ellos les pagan por eso. Y después, pero no fueron capaces de denunciar la agresión yanqui, que el embargo contra la economía venezolana, eso no fueron capaces. Y lo mismo pasa ahora con nosotros. Igualito. O lo que ha pasado con Cuba, pues. Entonces, Harry Belafonte ponía por delante su compromiso con la justicia social y contra el racismo. Luego venía lo del arte. Day O se llamaba, es el éxito como le puso en su disco Harry Belafonte a la canción de Banana,
que además es una canción tradicional de Jamaica. ¿Verdad? Y es sobre los trabajadores que cargaban los bananos ahí en los buques que iban para Europa, sobre todo para Gran Bretaña, su metrópoli. Sobre eso es la canción. Pero además es una mezcla con otra canción tradicional de allá de Jamaica, o sea, que se llama Jinete de Colina y Barranco en español, pues. O sea, Hill and Gully Rider. Que es una entonces mezcló las dos y salió esa maravilla de Banana Boat Song. Hill and Gully Rider es la otra. Bueno. Después está Salta a la cuerda también, ¿te acordás? Esa sale en una película. Bueno. Cuba le dio la medalla de la amistad, fíjense. Sobre su amistad con Fidel. Porque es que ahora hay muchos que se llenan las tapas. Yo soy solidario con Cuba, pero la hora es la hora, es otra cosa, ¿no? O yo era amigo, yo soy amigo fulano, soy amigo de sutano. Ahora es hasta símbolo de prestigio, ¿no? En esos tiempos que Harry Belafonte hablaba de Cuba, eso era un anatema, eso era para que fuera sancionado por el gran poder económico y político de Gringolandia. Pues. Y que además dijera, yo soy amigo de Fidel, eso era... Entonces, en el 2020 le dieron la medalla de la amistad. Y oigan esto, sí. Cuando le preguntan sobre su posición sobre Cuba, su solidaridad con Cuba, dice Harry Belafonte, no lo veo como un esfuerzo supremo, es una forma de vida. Si crees en la libertad, si crees en la justicia, si crees en la democracia, si crees en los derechos de las personas, si crees en la armonía de toda la humanidad, entonces, oigan qué lindo esto, no tendrás más remedio que hacer una copia de Fidel Castro, siempre que sea necesario. Qué cosa más bonita, ¿no? La manera como lo formula. Y después dice, admiro a Fidel Castro porque para Washington cualquier nación que elija el sistema social que más le convenga constituye una amenaza contra sus intereses en el área y es acusada esa nación de comunista e inmediatamente sufre su hostilidad. Cualquier parecido con lo que vive Nicaragua hoy no es coincidencia. Eso lo declaró, imagínate vos, en 1986. Estaba todavía Reagan. Sí, estaba todavía Reagan. La peor época de Estados Unidos de los últimos, después de la Segunda Guerra Mundial. Y después dice sobre Fidel, él es quien es único en su tiempo. Su presencia en el mundo marcó una enorme diferencia. Mejoró la vida de millones y millones de personas y no importa lo que se diga, ese hecho no se puede negar. Y después en otra entrevista que leí decía Belafonte que Fidel es de los hombres que cambió el mundo. Sobre la invasión a Irak, dijo que Bush es el mayor de los terroristas, Bush hijo. Cuando eligieron a Trump, dice, con él perdemos el sueño, lo perdemos todo. Y finalmente esta última reflexión sobre su propia vida, que la hizo él, Belafonte, cuando cumplió 90 años. Sobre mi propia vida no tengo quejas. Sin embargo, los problemas que enfrenta la mayoría de los estadounidenses de piel negra parecen tan terribles y arraigados como lo eran hace medio siglo. Qué triste, ¿no? Y es verdad. El otro día, hace como un par de semanas, se los recomiendo, vi un documental de RT, de Russia Today, sobre la juventud negra de un puerto allá en el estado de Washington. Ahorita no me acuerdo el nombre, ahí por Seattle. Y dura como hora y 10 minutos. Está doblado al español.
Y es una cosa verdaderamente dramática. O sea, los chavalos, cuando cometen un delito grave o cuando cometen un delito, incluso que a uno le parece que tontería, los meten 30, 40 años presos. Y ahí no hay reeducación ni nada que hacer. No es como aquí. No es como que aquí que pueden estudiar. Si no han estudiado nunca primaria, secundaria, se bachilleran, una carrera técnica, hasta carreras universitarias en la cárcel y les enseñan oficio, aprenden idioma. No, allá en Estados Unidos no es así. La inmensa mayoría de los presos, incluso de los condenados, de las peores condenas en Estados Unidos, son de negro. Y a eso se refiere Belafonte, ¿no? Un hombre que merece tenerlo presente, sobre todo los que se dedican al arte, tengan presente eso. Yo no llegué al activismo por artista, yo llegué a artista por activista. No se le olvide. Vamos a hacer una pausa y volvemos, son las 7:05. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:10 a.m. Lo que pasa es que no puedo poner esa música porque nos censuran, hombre. Por eso tiene derechos de autor. Si estuviéramos solo en la radio, no tuviéramos video de por medio, hubiéramos puesto toda la música vida por haber como hacíamos antes en el programa, ¿verdad? Pero como hay video de por medio, tanto Facebook Live como YouTube y otras plataformas, entonces tenemos que ser cuidadosos. Hay una famosa frase, porque viene de la historia del Imperio Romano. Y de ahí, bueno, no fueron los romanos los que lo empezaron, pues, pero digamos que ahí se hizo política de Estado, que se resume en 5 palabras. Roma paga a los traidores. Roma paga a los traidores. Y sobre la base de ese concepto, de esa idea, vamos a desarrollar esta segunda parte de la mano de Fidel. Sobre la base de la idea, Roma paga a los traidores. El imperio paga a los traidores. Hay una entrevista, bueno, hay varias cosas donde Fidel habla y desarrolla este concepto. Entonces yo junté 2. Dice Fidel: Roma paga a los traidores y Estados Unidos paga a los traidores. Se han dado distintos casos de traidores, cubanos, nicaragüenses, panameños, a los que se sabe que les han dado cientos de miles de dólares. Esto lo digo allá en los 80. Como para el 88, 89, por ahí dijo esto. Porque se lo dijo a una... aquella que fue la esposa de Schwarzenegger, la María Scriver. A ella le dio esa entrevista cuando trabajaba en la NBC. Y entonces en esa entrevista Fidel habla de eso y después habla de Daniel. Ya les voy a contar qué fue lo que dijo de Daniel. Entonces en un discurso, Fidel dice lo siguiente, en un discurso tempranito, ¿viste? Tipo 61, o sea, no estamos hablando ya en la última parte de la vida de Fidel, no, en el 61, hace 60 años. Dice Fidel: Roma paga a los traidores, pero los desprecia. El FBI desprecia a los traidores, pero les paga. Y ahora le tiro este riflazo a algunos que ya saben ustedes quiénes son. Fidel se lo tiraba a otros de la época, de hace 60 años. Yo se los tiro a los de esta época. Ahí andan, en los hoteles de
En los grandes hoteles de América Latina, de Europa, les pagan eso. Se hospedan en esos hoteles, después grandes almuerzos y desayunos, y después una recepción, y después por todo lo alto, con los medios de comunicación y entrevistas, y les dan premios. Todo eso Paganini. Entonces esos que antes pegaban gritos contra el imperialismo y ahora son asalariados del imperialismo, y no es que pegaban solo gritos, escribían y daban discursos y entrevistas y daban charlas contra el imperialismo. Dice Fidel, y todo lo que dijo del imperialismo, eso no importa, dice. Todo lo que dijo de los traidores, porque ellos también hablaban de los traidores, eso ya no les importa, porque les están pagando. Aquí nosotros tuvimos traidores en los 80, no solo Pastora, también me acuerdo uno que era alto oficial del ejército, ¿viste? Agente de la CIA. Se robó un montón de secretos. Trabajaba en el despacho de Humberto Ortega. Humberto Ortega lo mimaba y sabía, porque le habían informado de que era un tipo peligroso, y ahí lo mantuvo hasta que dio el golpe y llevó reales y se llevó secretos. Un maldito traidor. Ahí en California debe estar sufriendo mucho porque los traidores no... Mentira, mano. No es cierto que viven felices, mentira. Eso no es cierto. Entonces luego yo tomé de... Ve, hombre, se me olvidó poner... Qué barbaridad, qué burro que estoy. Se me olvidó poner este discurso, es del 59. Pero es una maravilla, hermano. Parece que estuviera hablando de Nicaragua ahorita. O sea, es impresionante, ¿no? Cómo los procesos revolucionarios atraviesan etapas tan similares que llegan a un momento que uno dice que son idénticas. A pesar de que son realidades muy diferentes y que tienen una fórmula de resolver sus problemas diferentes, originales, autóctonas. No hay receta para hacer la revolución. Cada pueblo lo hace de una manera distinta, de acuerdo a su idiosincrasia, a su cultura, a su tradición revolucionaria, a sus concepciones. Cada quien la hace de manera diferente. Vos no podés decir que hay una receta para hacer revolución. No existe. Y a ver, por ejemplo, Chávez, ¿cómo comenzó la revolución? Con una rebelión militar. Y después llegó al poder por la vía electoral y desde el poder transformó la Fuerza Armada. Fidel, ¿cómo hizo la revolución? Desembarcó de Veracruz, de México, se fue a Cuba en un barco, el Granma, desembarca ahí, la inmensa mayoría muere. Antes de llegar a Sierra Maestra, ahí se instala en la Sierra Maestra y desde ahí irradia la revolución y tuvo éxito. Nosotros fue una cosa totalmente diferente. ¿Para qué se las voy a contar? Irán, una cosa totalmente distinta, pero son revoluciones. ¿Y qué es lo que le caracteriza una revolución? Es cuando transformas de raíz los problemas que afectan a las mayorías del pueblo. Cuando satisfaces a las necesidades de la mayoría del pueblo. Cuando pones en práctica la justicia social. Eso es lo que hace diferente a un gobierno socialdemócrata, progresista, le dicen algunos, de un gobierno revolucionario que va a la raíz de los problemas. ¿Ves? Entonces, oigan qué interesante lo que dice Fidel. Ahí van a oír, perdón. Dice Fidel: un proceso revolucionario no se detiene a priori. A un proceso revolucionario no se le pueden marcar límites. Un proceso revolucionario es un esfuerzo grande por avanzar. Es un salto en la historia de los pueblos. Cuando una revolución estalla,
ese salto hay que darlo tan alto como sea posible. Un proceso revolucionario trata de alcanzar para un país el mayor avance. Trata de alcanzar para un país toda la justicia posible. Detener el proceso revolucionario, pongan cuidado, compañeras y compañeros, a este concepto. Detener el proceso revolucionario sería traicionar a la revolución. Marcar límites en medio de un proceso revolucionario es traicionar a la revolución. Poner un límite al salto de un pueblo en la historia es traicionar a ese pueblo. Es como frenar a un pueblo que marcha veloz hacia el futuro. ¿Estamos claros? Por eso nosotros vivimos, vos ves a Daniel y a Rosario ocupados todo el tiempo en ir avanzando, en ir transformando, con nuevos programas, con nuevas ideas, con nuevos acuerdos. Y además adecuándose al momento que vamos viviendo, porque nosotros no podemos estar haciendo revolución sobre la base de lo que vivíamos hace 40 o 50 años, ni siquiera hace 10, ni siquiera, eso es lo de hoy, porque el mundo de hoy ya es diferente al que era ayer, literalmente. El mundo de hoy, 26 de abril, es diferente al de ayer. 25. Y entonces sobre esa realidad se va operando. ¿Me entendés? O sea, si te estancás, si te crees que hacer las cosas porque es que ya tengo el diagnóstico, estás listo y servido. Estás listo y servido. Por ejemplo, ahorita, ¿qué tareas partidarias tenemos ahorita? Se está haciendo el censo de la población para determinar la pobreza y la extrema pobreza, para irnos a la concreta y tener cifras reales y sobre esa base ir trabajando. Se está haciendo el censo del analfabetismo. Vamos a ir a ver si es cierto que no ha crecido. Vamos a constatarlo. Ayer me recordaba la profesora Danelia Talavera que el profesor Miguel de Catía, que en paz descanse, decía que uno de los mayores alicientes que hay ahora para que la gente aprenda a leer y escribir es el uso del celular. Sobre todo el internet, ¿verdad? En el celular. Que por cierto, ayer daba a conocer unas estadísticas Telcor. Ya son más de 7 millones las líneas telefónicas de celular que hay en Nicaragua. Más de 7 millones. Quitarle a los niños, como 2.000 niños. 2 millones, perdón. Sí, como 2 millones de niños deben haber en Nicaragua, menores de 12 años, de 10 años, ponerle. Más o menos. O sea que hay 5 millones de nicaragüenses que tienen más de 7 millones de líneas telefónicas de celular. ¿Estamos claros? Pero bueno, sigo. Entonces lo que yo quería remarcar es, la revolución no la detenés, no la podés detener, eso es traicionar al pueblo. No podés hacer eso. Y tenés que ir avanzando y avanzando y avanzando, y todos los días. Porque además todos los días hay nuevas demandas, todos los días hay cosas que la población necesita, que son diferentes a las que necesitaba ayer. Y el gobierno trabaja en crear esas condiciones para que la gente pueda satisfacer esas necesidades. Ahora voy con otros conceptos, que cualquier parecido con Nicaragua de hoy no es coincidencia. Yo soy a Fidel hace 62 años. Porque te lo digo en el 61. A forjar ese proceso revolucionario, dice Fidel, estaban invitados todos los cubanos, sustituyan en vez de cubanos, nicaragüenses. Sin excepción. No fue así aquí. No fuimos así nosotros. Cuando triunfó la revolución en el 79 y cuando Daniel regresa al poder en el 2007, no fue esa la convocatoria, que todos se sumaran. Y no fue ese el esfuerzo que hizo Daniel. Se reunía, ¿te acordás que hasta se hizo cómo era que se llamaban antes los consejos? ¿Cómo era? Los consejos de...
Ay, me olvidó. Del Poder Ciudadano era, ¿no? Así era. Que se formó con el COSEP ahí en el INCAE. Entonces, los CPC, sí, así eran los CPC. Qué barbaridad, Carlos Hurtado vivía en la luna, hermano. El CPC del COSEP ahí en el INCAE con los pelas. Y así fue. Convocó a todo mundo porque el objetivo era derrotar la pobreza, sacar de la calamidad en la que nos dejó Bolaño, Alemán y la Violeta, sacar al país de eso. Y los yanquis atrás, ¿verdad? Entonces, fíjense, a forjar ese proceso revolucionario estaban invitados todos sin excepción. Los que no se sumaron a la revolución no lo hicieron porque le faltara una oportunidad, lo hicieron porque no quisieron, porque no tuvieron fe, o porque se creían más sabios o más poderosos que nadie, o porque creían que el vecino poderoso, los yanquis, vendrían oportunamente a impedir que aquella revolución tuviera lugar, y porque creían, o porque creen todavía, que esa revolución era imposible en las circunstancias geográficas y económicas de nuestro país. Dos caminos tenían: o sumarse a la revolución o combatir a la revolución. Y quizás aquellos sectores, como clases sociales, les habría convenido más ayudar a la revolución, porque con eso su sacrificio habría sido más llevadero y el parto revolucionario habría sido menos doloroso. No tenemos por eso, dice Fidel, que lamentarnos de los problemas y de las desventuras de esos sectores. Porque si ellos tomaron el camino de la contrarrevolución, si ellos tomaron el camino que conduce a la deshonra y a la traición, y tomaron el camino que conduce a convertirse en mercenarios de los intereses extranjeros, la culpa es de ellos. Ellos tuvieron la oportunidad de optar, y los que optaron por lo peor tendrán que atenerse a las consecuencias. ¿Verdad? Que no parece que estuviera hablando de Cuba 10 a 62 años, no que parece que estuviera hablando de la Nicaragua de hoy. Sigo. Pero no se le podrá decir a la revolución que no fue generosa. No se le podrá decir a la revolución que no hizo una invitación amplia a todos por igual. Y aquí viene otra. Es que mira, de verdad, pongan en mente a esto. Aquí, determinados sectores sociales tenían su élite intelectual, tenían sus hombres sabios, sus hombres inteligentes. Eran los días en que el pueblo creía todavía en esas inteligencias. Claro está que aquellas inteligencias que formaron en los primeros meses parte del gobierno no tenían en sus manos la dirección política de la revolución, pero eran inteligencias que estaban ahí y hoy ya no están. Hoy están allá. Aquellos sectores y aquellas inteligencias se entendían muy bien, y aquella clase dominante había forjado sus adalides intelectuales, y a través de su prensa, a través de su radio, a través de su televisión y a través de sus universidades, les había dado categoría de grandes valores intelectuales a una serie de señores que no eran sino servidores de los intereses de esa clase. No es coincidencia, ¿verdad? ¿Qué nos han dejado? Nos han dejado la lección, nos han dejado la razón, nos han dejado la prueba inequívoca de que la revolución jamás fue sectaria, de que la revolución fue extraordinariamente amplia, que la revolución les dio a todos ellos la oportunidad de estar junto a su país, y que si ellos escogieron el camino de la traición y de la deserción, entonces no tendrán derecho a pedir clemencia el día que les toque afrontar la hora de la justicia. No tendremos nosotros razones para sentirnos indulgentes con ellos. Y si fuese verdad, oigan, mercenarios, si fuese verdad que algún día osaran poner un pie
en el territorio de nuestra patria, aunque no fuese más porque no se atrevían a desacatar las órdenes de sus amos. Si eso fuese verdad, si alguna vez por obedecer a sus amos pisan esta tierra, por un error de cálculo dan ese paso, entonces tendremos el derecho a ser inclementes con ellos. Como tiene la revolución el derecho a ser dura frente a los contrarrevolucionarios, porque esta causa no fue monopolio de nadie. La revolución no fue monopolio de nadie. A la revolución tienen derecho a pertenecer todos los que se sintieron revolucionarios, todos los que quisieron ser revolucionarios. No hay un solo ciudadano de este país que pueda decir que la revolución le negó el derecho a luchar por ella. No hay un solo ciudadano de este país que pueda decir que la revolución fue sectaria. Es que parece que está hablando de nosotros, hermano. Durante largo tiempo se pudo aquí encubrir la mala fe con el error. Fíjate bien, con una diferencia enorme. El que obra de mala fe, con segundas, terceras o quintas intenciones, y el que se equivoca. Una cosa es que te equivoques, que todos nos equivocamos. Todos los días nos equivocamos un montón de veces. Son muchas más veces las que uno se equivoca que las que uno acierta. Pero es un error de buena fe, te equivocaste, pues. Creías que era así, era de otra manera. Pero otra cosa es la mala fe. Durante largo tiempo se pudo aquí encubrir la mala fe con un error. Durante largo tiempo muchos farsantes pudieron pasar por equivocados. Pero llegó un momento en la historia de nuestro país que nadie podía confundir la mala fe con el error, ni la traición con la equivocación. Llegó un momento decisivo en que la palabra error o equivocación desaparecían de nuestro léxico en materia política. Llegó un minuto tan claro, un minuto de disyuntiva tan precisa y tan concreta, que había que escoger entre la lealtad a la patria o la traición, que había que escoger entre el camino recto o pasarse a las filas del enemigo. Llegó un momento en que no eran posibles los términos medios, en que tenían que girar entre estos dos extremos, o con el gobierno revolucionario, con la revolución, con el pueblo y con el país, o contra el gobierno revolucionario, contra el pueblo, contra el país, con los enemigos del país. Está hablando de nosotros, ¿verdad? Es un momento que aquí no hay medias tintas, hermano. Esos que quieren andar navegando en las dos aguas, que van por aquí y que van por allá. Yo no me meto en esto, yo no soy político, no. O los que dicen, es que por aquí era buena gente, pero bueno, tuvieron razón. No, espérate. No es así. Y estaba acordando ahorita, hombre, es que así como a los traidores, nadie los quiere. Nadie quiere a los indefinidos, a los que quieren quedar bien con todo el mundo. Nadie quiere a eso. Te voy a dar un ejemplo de hoy. El presidente de Brasil, Lula, Luis Inácio Lula da Silva. Lula anda de gira, anduvo en China y ahora anda en Europa. Primero fue a Portugal, su madre patria. Recuerdan que Brasil fue invadido y colonizado por Portugal, y ahorita ayer se llegó a España. ¿Verdad? Entonces Lula anda con la banderita. Yo no estoy ni con Rusia ni con Ucrania. Anda con esa bandera. Yo estoy por la paz. ¿Qué va a pasar en el mundo si no nos interesamos por la paz? Hay que buscar países que medien para que estos dos se arreglen. Eso no es ingenuidad. Eso es torpeza. Porque aquí el que cree el cuento de que la guerra es entre Ucrania y Rusia
está listo y servido, no entiende nada de lo que está pasando. Y es peor cuando lo dice alguien que es presidente de un gran país como Brasil, y es aún peor porque él se las pica de izquierda. ¿Y qué le pasó ayer? Antier. ¿Qué le pasó allí en Portugal? Por andar de bruto. Por andar queriendo quedar bien con Dios y con el diablo. Es que no se quiere pelear con los gringos. Entonces por eso mejor la equidistancia. Entonces llega al Parlamento de Portugal. Ayer fue. Porque ayer fue la revolución de los claveles. El aniversario. Ayer fue. Entonces llega a la sesión especial dedicada a recordar la revolución de los claveles. Otro día, ya les hemos hablado de eso alguna vez, pues, pero investiguen, pongan revolución de los claveles y ahí les va a salir un montón de opciones. Y entonces, llega al Parlamento, ¿verdad? Recuerden, él llega con la banderita, yo no estoy con Ucrania ni estoy con Rusia. Entonces le sale la extrema derecha, que ahí tiene una bancada parlamentaria grandecita. No mayoritaria, pues, pero hace ruido. Y lo comienzan a vulgarear, hermano. No lo daban ni a hablar. Viva Ucrania, viva no sé. ¿Y qué le pasa con quienes respaldamos al pueblo de Rusia en su lucha para defenderse de la agresión de la OTAN? ¿Qué les pasa con nosotros? Nosotros lo despreciamos a Lula por andar de instrumento útil de los yanquis. Lo desprecian ellos también porque no defiende a su Ucrania. Eso es lo que le pasa a todos los medias tintas. No lo quieren ni un lado ni al otro. Lo ven como payaso. No hay lugar a medias tintas, hermano. Sigo con la lógica de Fidel. 7:34. Ese minuto, el minuto de la disyuntiva, tenía que llegar, dice. Y los que han escogido el camino de la traición, a eso no les queda ni siquiera el consuelo de decir, yo estoy aquí porque no me admitieron en las filas de la revolución. Yo estoy contra mi país porque un grupo de señores se apoderaron de mi país y nos expulsaron. Y nos negaron el derecho a defender mi país. Yo estoy aquí porque me votaron, porque me expulsaron, porque no tuve oportunidad de defender a mi país. Y los que están en ese minuto abandonan su país. No es que estén adoptando partido entre cuestiones cubanas. No, espérate, esto es importante. O sea, los que salen no es que estén adoptando una posición frente a la realidad de Nicaragua. No. Están adoptando partido entre su país y los enemigos de su país. Entre su patria y los enemigos de su patria. Están eligiendo entre la decisión de defender a su país al precio de la vida frente a los que intentan destruir la revolución y nuestra soberanía, frente a los que se proponen ensangrentar nuestro país, invadir nuestro suelo, destruir nuestra patria y nuestra revolución. Esto es muy importante. Triste disyuntiva la que se les presenta a los vacilantes y a los que tienen alma de traidores, que es rico, ¿no? A los vacilantes y a los que tienen alma de traidores. Tener que escoger entre seguir siendo hijo de esta patria, continuar teniendo el derecho de llamarse ciudadano y la renuncia para siempre de ese derecho. La renuncia para siempre del derecho a llamarse cubano, dice Fidel, nicaragüense, digo yo. Porque es lo mismo, hermano. Porque esta es una lucha entre los cubanos, entre los nicaragüenses y los enemigos de los derechos de los nicaragüenses. Esta es una lucha entre los nicaragüenses que quieren justicia, que quieren progreso, que quieren soberanía, que quieren patria, y los que no quieren que tengamos soberanía, ni tengamos independencia, ni tengamos derechos, ni tengamos patria. Por eso te digo, aquí no hay medias tintas. Estás en un lado, estás en el otro.
Y vos tenés derecho a escoger. Todo tu derecho, esa es tu elección. Vos escogés. Y una vez que escoges, asumir las consecuencias de tu elección, la que sea. Y sigue diciendo Fidel, que vamos a desarrollar más este concepto. Esta es una lucha entre los que quieren que seamos dueños de lo nuestro y los que quieren que los extranjeros sean los dueños de lo nuestro. Es una lucha entre los que hemos rescatado la tierra para el pueblo, los recursos naturales para el pueblo, las industrias fundamentales para el pueblo, los que hemos rescatado de manos avaras, nacionales o extranjeras, los grandes recursos de la nación, y los que no tienen el pudor de ocultar que se proponen devolver a los antiguos dueños de las riquezas de nuestro pueblo, la riqueza que el pueblo ha rescatado para sí. Es una lucha desvergonzada por parte de los que quieren asesinar a nuestro pueblo y la lucha de los que quieren que nuestro pueblo sobreviva para su progreso y felicidad. Es una lucha entre los que quieren ensangrentar a nuestro país y los que queremos garantizar a nuestro pueblo una vida próspera y feliz. Es una lucha entre los que cumplen órdenes de birros policíacos extranjeros. Y si ser esbirro era una vergüenza imborrable, si ser confidente de los esbirros de la dictadura era un deshonor infamante, cuanto más vergonzoso es el papel en que han caído esos que un día se fabricaron aquí el falso título de intelectuales, el falso título de hombres inteligentes y que hoy son vulgares agentes provocadores de un cuerpo policíaco y de espionaje de los monopolios sangrientos del norte revuelto y brutal. Si ser un esbirro de Somoza era un crimen, cuanto más criminal no es convertirse en esbirro de Alan Dulce, que era el director de la CIA, de los generales del Pentágono, de la United Fruit Company y de los millonarios yanquis. Si era vergonzoso recibir dinero de Batista, de Somoza, pues, para combatir al pueblo y matar a ciudadanos y para destruir vidas inocentes, cuanto más criminal es recibir dinero del Departamento de Estado yanqui, del FBI yanqui, de la Central de Inteligencia yanqui, para destruir vidas nicaragüenses, cubanas, dice Fidel, para destruir riquezas de Nicaragua, decimos nosotros, cubanas, dice Fidel, para destruir a la nación, para ensangrentar nuestro país. Nadie tiene derecho, ni los millonarios que lo pagan, ni los esbirros extranjeros que lo pagan, ni el gobierno cínico que los alienta, ni los esbirros de la CIA, ni los esbirros del FBI, ni los bandidos del Pentágono, ni los piratas del Departamento de Estado tienen derecho a deparar a nuestro país semejante porvenir de destrucción y de sangre. Ni los mercenarios que los sirven, ni los criminales que obedecen sus órdenes tienen derecho a tronchar el porvenir que está forjando nuestra patria, ni a tronchar la esperanza del obrero y del campesino y del negro y del joven y de la mujer, del pueblo humilde que lucha por un porvenir distinto de lo que fue el ayer. Es que a veces se nos olvida que son estas las cosas por las que nosotros hacemos revolución. Es porque la gente viva mejor. Como dice Fidel, ¿verdad? Un porvenir distinto al que vivíamos antes. Y ya no solo es la referencia al somocismo de hace 44 años, no. Es la referencia al somocismo que vivimos en 1990 y 2007 y al somocismo que sufrimos entre abril y julio de 2018. O sea, tenemos referencia fresca. No tienen derecho a destruir la luz que estamos llevando a las inteligencias que se quedaron sin escuela y sin maestros. No tienen derecho a destruir la felicidad que hemos llevado a los campos. No tienen derecho a destruir el lugar de honor que hoy ocupa nuestro país entre los demás pueblos,
no tienen derecho a destruir la libertad y la seguridad, no tienen derecho a arrancar el pan de las bocas que hoy lo tienen, hoy tienen lo que nunca tuvieron, no tienen derecho, fíjense bien, a arrancar el pan de esos cientos de miles que hoy tienen trabajo, ni arrancar a nuestras familias el techo que han recibido, ni de nuestros campesinos la tierra, ni de nuestros analfabetos los maestros, ni de nuestros niños los cuarteles que hoy son escuelas, ni del pueblo las armas. Y oigan, no tienen derecho, ¿verdad?, a destruir las armas con que hoy tienen sus manos, con que hoy se defiende. No tienen derecho. Las armas con que hoy tienen en sus manos la prueba de una libertad verdadera, que es aquella que no la garantizan las leyes, que no se cumplen nunca, ni instituciones prostituidas, ni jueces penales, la libertad y los derechos que lo garantiza el hecho en sí mismo de ser el pueblo en el poder moral, pero además el poder real, los derechos que le garantizan las armas que tienen en las manos. Vamos a detenernos aquí. Aquí habla Fidel de tres conceptos de poder. El poder que ejerce el pueblo porque posee el poder del Estado. El poder moral que proviene de la justicia, ¿no?, de la razón que le dan sus motivos al pueblo para ejercer el poder, para haber tomado el poder. Y tercero, las armas que defienden esa moral, esa razón y ese poder que está en manos del pueblo. Son tres cosas, tres partes de un mismo concepto: revolución. Revolución es el ejercicio del poder que hace el pueblo para su propio beneficio. Revolución porque tiene la autoridad moral y la razón histórica para hacer esa revolución. Y tercero, porque tiene las armas para defender ese poder que ejerce y esa revolución que realiza. Y ninguno de estos mequetrefes, sicarios asalariados de los yanquis tiene derecho a poner en riesgo eso. Ninguno. En nombre de nada, de nadie. En nombre de ninguna opción personal. No tiene nadie derecho a poner en riesgo ninguna de esas cosas. Esto es el concepto vital que nos transmite Fidel. Y después se va a otro lado. Son las 7:45. Dice Fidel: ¿quién no comprende hoy que los imperialistas son gánsteres? ¿Quién no comprende hoy que los imperialistas son piratas? Vulgares gánsteres. Gánsteres de tipo internacional. Vulgares piratas de los tiempos contemporáneos. Que no respetan vida ajena, que no respetan riqueza ajena, que no respetan derechos ajenos, que no respetan la soberanía de los pueblos. Y no es solo aquí. No es solo aquí donde se comportan como vulgares gánsteres y piratas. Y es mucho lo que el mundo ha podido aprender en los últimos meses de los gánsteres, los asesinos y los piratas que son los imperialistas. Fíjate bien, repito. Esto lo dijo Fidel hace 62 años. Parece que está hablando de hoy. ¿Qué es lo que están haciendo los yanquis? No están saqueando las riquezas de Venezuela. Se robaron más de 200 mil millones de dólares que tiene Venezuela depositados en bancos exteriores, en bancos del exterior o en oro. Lo que le robaron a Libia, las riquezas que le robaron al pueblo de Irak, lo que quieren robarle a Rusia, lo que le están robando a China. Eso es de hoy, pero es que desde entonces, hermano, la naturaleza del imperialismo yanqui es de gángster, de pirata. ¿No se acuerdan que asaltaron 2 buques iraníes hace como un año de eso? 2 buques iraníes que llegaban a dejar petróleo a Venezuela. Se los asaltaron en alta mar y se robaron el petróleo. ¿No se acuerdan? Piratas.
Lo decían hace 62 años y sigue siendo vigente. La naturaleza del imperio no ha cambiado, sigue comportándose de la idéntica manera. Sigo. Debemos persuadirnos, dice Fidel, de esta verdad y comprenderla perfectamente bien, que el imperialismo no respeta ninguna ley, que no respeta ningún pueblo en ningún rincón del mundo. Y las armas yanquis son las que matan a los hijos del pueblo de Vietnam. Y armas yanquis o de los aliados yanquis son las que matan en el corazón del África. Por ejemplo, los que asesinaron a Patricio Lumumba. Y armas yanqui y explosivos yanqui y metralla yanqui son las que tratan de destruir nuestra riqueza y destruir vidas cubanas, dice Fidel. Y aquí viene otro concepto, que es una delicia. Dice Fidel, ¿seríamos nosotros capaces de comprar un imperialista? No, dice Fidel. Nosotros no compramos traidores ni desertores. Nosotros no compramos esa mercancía. Chocho, qué rico eso, ¿verdad? Los traidores son una mercancía. Y es así. El traidor es una mercancía. Nosotros no compramos traidores ni desertores. Nosotros no compramos esa mercancía. ¿Quién compra esa mercancía? ¿Quién compra esa gente que está 2 años defendiendo una cosa y al otro día se va a decir lo contrario? ¿Quién compra todas esas alimañas? El imperialismo. El imperialismo es el que trafica con esa clase de mercancía. ¿Compraríamos nosotros un esbirro? No. Ahora el imperialismo le paga porque escriban contra la revolución. El imperialismo vive de ese negocio. El imperialismo trafica con esa clase de gente. Lo mismo compra un traidor, una pluma que se vende, una conciencia corrompida y la pone a trabajar para ello. Esos son los que defienden al imperialismo. Esos son los que combaten a las revoluciones. Una gente que vende tranquilamente su alma por unos pesos y la ponen ahí a escribir. Así es como han hecho la campaña contra la Unión Soviética. Así es como han hecho la campaña contra los gobiernos revolucionarios a base de ese tipo de escritorzuelos, como los que escriben en El País, o en los diarios mexicanos, o en los diarios centroamericanos. Escritorzuelos, mercenarios que los compran y se dedican a escribir. La revolución no compra gente de ese tipo. Los que están con la revolución aquí la defienden por sentimientos puros, la defienden con absoluto desinterés. La pureza es la que caracteriza la atmósfera de una revolución, la dignidad, la lealtad, el valor, la firmeza, la tenacidad, el espíritu de sacrificio, el darlo todo sin ambicionar nada para sí. Esos son los soldados de una causa justa. Una vez y muchas veces, los brazos generosos se abrieron por encima de los errores. Pero cuando se ha dado como un paso como ese, debe saber la traición, debe saber que a este país no podrá regresar jamás. Y ese será su peor castigo y el castigo de los traidores como ustedes. Como él se estaba refiriendo a un individuo ahí. Los traidores, los mercenarios, ¿en qué cifran su esperanza? ¿En la destrucción de la revolución? Pues bien, les dice Fidel, la revolución no será destruida. Lo digo en el 62. ¿Tuvo razón o no, Fidel? Triste esperanza y vana esperanza de los que quieren que se destruya la revolución. Porque los que aspiran a destruir a esta revolución son hombres como los traidores, de la calaña de los traidores, de la falta de valor de los traidores, de la falta de espíritu de sacrificio de los traidores y de la falta de decisión de los traidores y los que son como los traidores.
Y esta revolución la está defendiendo un pueblo, la está defendiendo los hombres de decisión, la están defendiendo los hombres y mujeres de valor, la están defendiendo hombres y mujeres que tienen 100 millones de veces más valor que los traidores y los que están con los traidores. A esta revolución la defienden sus hechos. ¿Te acuerdas que hemos estado hablando de hechos? Dice Fidel, a esta revolución la defienden sus hechos, sus leyes justas, su espíritu de combate, su patriotismo, su ardor, su pueblo. La defiende la clara conciencia que tenemos todos de que se trata de una verdadera revolución. La clara conciencia que tenemos todos de que estamos enfrascados en una lucha dura, en una lucha ardua, que estamos luchando contra los recursos de un poderoso imperio y contra los aliados de ese imperio, los vendidos a ese imperio, que tenemos una lucha dura, pero que estamos dispuestos a afrontarla, que tenemos una lucha dura, pero que vamos a salir victoriosos, y que habrá contrarrevolucionarios, pero hay muchos revolucionarios, y habrá sectores minoritarios que están con esos contrarrevolucionarios, es decir, con la reacción, pero hay sectores inmensamente mayoritarios que están con la revolución. Con estos sectores, con los que están con la revolución, seguiremos librando la batalla, luchando por ellos, trabajando con ellos y junto a ellos. Quiere decir, y esto, oigan una última reflexión que hace Fidel, de las que hemos escogido, ¿verdad? Y quiero, por favor, que le pongan, los invito a que le pongan atención. Ahora que viene el aniversario de Tomás, que hoy viene el 1 de mayo, pónganle atención a esta última reflexión que les transmito de Fidel. ¿Quiere decir, pregunta Fidel, que todos hemos cumplido con el deber? No. Todos no hemos cumplido con el deber. ¿Todos los funcionarios del gobierno han cumplido con su deber? No. ¿Todos los revolucionarios han cumplido con su deber? No. Esa es la verdad. Nosotros no estamos todavía a la altura de la situación. Nosotros estamos dormidos sobre los laureles. Tenemos que estar a la altura de la situación. Hay compañeros funcionarios que todavía creen que estamos en el 1 de enero, el 19 de julio, o en nuestro caso el 10 de enero de 2007. No se dan cuenta de que estamos en plena lucha contra el imperialismo. No se dan cuenta que el imperialismo está culminando sus esfuerzos de lucha contra la revolución y que nosotros tenemos que poner también en tensión nuestra fuerza. Nosotros tenemos que redoblar nuestras energías. Hagámonos la pregunta. ¿Hemos cumplido todos con nuestro deber? Todos los sandinistas hemos cumplido con nuestro deber. Evaluémonos nosotros mismos. Estamos a la altura de la situación, de las circunstancias, del espíritu de lucha del pueblo de Nicaragua, de ese espíritu indomable por conservar su libertad y su soberanía, su independencia, sus ganas de progresar. Estamos a esa altura, todos. Si hacemos la reflexión y nos damos cuenta que no, si somos honestos con nosotros mismos y llegamos a la conclusión que no, pues a corregir. Y si llegamos a la conclusión que sí, pues a duplicar el sí. Porque aquí no es tarea de Daniel y de Rosario y de los dirigentes partidarios territoriales o los ministros, no es tarea de solo ellos. Ellos nos conducen, nos orientan, pero la tarea la tenemos que hacer todos en todos los otros niveles. Si no, esto no avanza. ¿Verdad? Entonces es importante también hacer estas reflexiones sobre nosotros mismos. Pues. Nosotros vemos al pueblo de Nicaragua dándonos ejemplos todos los días de su heroísmo, de su hidalguía, de su entereza.
de su gallardía, ¿no? Pueblo, somos parte de un pueblo del que nos tenemos que sentir honrados, que triunfa todos los días del mundo, triunfa. Desafío que le ponen, desafío que vence. O sea, nosotros tenemos el orgullo de decir, nosotros hemos vencido a los yanquis militarmente 2 veces. Los vencimos en la guerra contra Walker, que venía por parte del imperialismo yanqui, y los vencimos en la guerra de los 80 con el ejército mercenario. Y luego los hemos vencido en un montón de elecciones a los yanquis. Tenemos ese orgullo. Y ahorita los hemos vencido en el golpe sangriento, en la lucha armada que desataron contra nosotros en el 2018, a punta de asesinato y destrucción. Y los vencimos. Y los vencimos en la economía. Y hoy tenemos una economía pujante que ahí va avanzando, que no deja de crecer y que va resolviendo los problemas del pueblo de Nicaragua. El pueblo organizado salva al pueblo, el pueblo armado defiende al pueblo. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.